En la mesa de ahora que vamos a compartir con Hernán, es una mesa en la que de alguna manera vamos a dejar de hablar de pacientes para empezar a hablar de personas con discapacidad, porque nuestro abordaje es distinto. Nuestro abordaje sale del eje de la salud para meterse en el eje de los derechos, ¿sí? Bueno, yo les voy a ir comentando. Mi presentación se llama Autonomía para las personas con discapacidad visual, que es probablemente un término al que muchos y muchas, durante mucho tiempo, y quizás todavía, escapamos, ¿no? La palabra discapacidad es una palabra en la que habitualmente solemos escaparnos. Esto tiene un motivo, sin embargo, nosotros la reivindicamos y la vamos a reivindicar desde un modelo específico, que es un modelo de derechos humanos. Comienzo por esto porque para poder hablar sobre autonomía necesitamos ver cuál es nuestro concepto de autonomía y preguntarnos cuál es nuestro concepto de discapacidad. Probablemente eso ate a el imaginario que nosotros tenemos y que inclusive los médicos y las médicas tienen cuando nos diagnostican y cuando nos dicen si es posible que certifiquemos o no discapacidad. Bueno, en esta diapositiva hay un esquema donde en el centro está la palabra autonomía y después hay determinados términos que digamos, van a implicar y van a tener que articularse para lograr realmente la autonomía, ¿sí? Como por ejemplo, derechos, inclusión, autodeterminación, accesibilidad y apoyos, ¿sí? Ahora, si bien vamos a tratar de abordar de alguna manera algunas de estas cuestiones en la profundidad que podamos, vamos a tener que empezar, como les decía, preguntándonos por la palabra discapacidad. Bien. En este sentido, la propuesta que les traigo es justamente dos abordajes distintos. Un abordaje más antiguo y un abordaje nuevo que sí tiene que ver estrictamente con la temática como les decía antes, con un abordaje desde derechos humanos, ¿sí? Que quizás alguno lo conoce o alguna lo conoce, que son el modelo médico hegemónico y el modelo social de la discapacidad. ¿Y por qué nos vamos a parar en esto? Porque la forma en la que nosotros conseguimos la temática de la discapacidad y que inclusive determina, por ejemplo, la certificación de la discapacidad, parte necesariamente de nuestra percepción sobre esa temática. ¿Cuántas personas tardaron mucho en sacar el certificado o aún no lo han sacado por el preconcepto que tenemos sobre esto? ¿Sí? Así que bueno, lo que les voy a proponer primero es que ustedes piensen, no vamos a poder hacerlo participativo, pero que ustedes piensen cómo definirían discapacidad. ¿Tienen alguna idea ya más o menos? Bien, más allá de que no lo vamos a poder hacer muy participativo, seguramente pensaron en varias, en opciones distintas. Algunos habrán pensado en limitación, en imposibilidad, en capacidad disminuida o falta de capacidad. Otros habrán pensado en capacidades diferentes. Otras u otros habrán pensado en una interacción con el contexto. Pero seguramente esa última opción la eligieron pocos. Bien. ¿Por qué es importante partir de esto? Porque en realidad, si bien la discapacidad es algo que habitualmente tenemos muy naturalizado, la discapacidad en realidad es una construcción social. No siempre se pensó que la discapacidad era lo mismo y esto implicó grandes diferencias en las formas de abordaje de la temática, ¿sí? Por ejemplo, ¿conocen la figura de la maestra integradora? Es una figura que ¿cuántos años tiene? Muy pocos, pero sí siempre existieron personas con discapacidad. ¿Por qué tiene pocos? Porque efectivamente no siempre se pensó, ¿sí?, en la discapacidad desde el punto de vista que lo pensamos ahora, ¿sí?, en el que, digamos, ni siquiera se consideraba que la persona con discapacidad podía ir a la escuela común.
¿sí? Recién en el cambio de concepción de la discapacidad podemos empezar a cuestionarnos cuál debe ser la educación para este colectivo, cuál debe ser el trabajo para este colectivo, ¿sí? Cuál debe ser inclusive el acceso a la vida autónoma, ¿sí? Bien, entonces para poder, digamos, bajarlo a algo más concreto, vamos a ver estas dos concepciones. El modelo médico hegemónico va a ser una concepción de la discapacidad, va a ser una interpretación de la realidad que entienda la discapacidad desde un punto de vista puramente médico, ¿sí? Es decir, que la va a entender como la patología que alguien tiene, como el diagnóstico médico que alguien tiene, como la disfunción orgánica, ¿sí? De alguna manera, patología y discapacidad en este momento eran exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Para poder llegar a definir a la discapacidad, que por cierto, el hecho de poder haber llamado a todas las personas, por ejemplo, con autismo, usuarias de silla de ruedas o con baja visión bajo el mismo nombre, implicó una operación social y cultural que de hecho termina de asentarse para el siglo XX. Antes no era así, ¿sí? Bien. Entonces, para poder definir a la discapacidad como la falta o la disminución de alguna capacidad, es porque previamente tendríamos que haber convenido socialmente que ser persona implica un listado de capacidades. Ser persona implica hablar, ser persona implica ver, ser persona implica escuchar, ser persona implica caminar, ¿sí? Y eso va a determinar lo que vamos a poder llamar un estándar de normalidad, del que obviamente la persona con discapacidad queda por fuera. La persona con discapacidad queda en ese lugar, en este momento antiguo, de anomalía, ¿no? De alteración funcional a ser corregida. Y de hecho, por ese motivo, la respuesta que se le va a dar a este colectivo es una respuesta de orden puramente médico. Se van a crear instituciones destinadas a rehabilitarlas y además a rehabilitarlas y educarlas, rehabilitarlas y permitirles trabajar, rehabilitarlas y recrearlas, generando instituciones donde la persona con discapacidad va a terminar segregada del resto de la población, ¿sí? Con lo cual vamos a empezar a preguntarnos por esto y sobre todo por una situación. Yo creo todas estas instituciones porque damos por hecho que tener discapacidad implica no ser apto. No ser apto para ir a las mismas escuelas, no ser apto para trabajar en los mismos espacios, ¿sí? Para recrearnos en los mismos espacios. Partimos de una premisa que es que no puede, ¿sí? Bien, entonces el modelo médico hegemónico va a generar esta respuesta médica y de hecho que le va a dar determinada autoridad al profesional de la salud sobre la vida de la persona. Que no se malinterprete en este sentido. Que le dé autoridad sobre la vida de la persona en el ámbito de la salud es lógico y, digamos, no es algo que nosotros y nosotras rechacemos. Cuando hablo de nosotras y nosotros me refiero a las personas con discapacidad militantes y que apoyamos obviamente el modelo social de la discapacidad. Entonces, cuando nos referimos a esta visión de la discapacidad, el profesional de la salud suele tener, digamos, demasiada injerencia en ámbitos de la vida que no le corresponden. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el acceso a una vida autónoma, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Para dejarlo bien sencillo, digamos, dentro de, el ámbito de la discapacidad visual. No sé si les ha pasado, pero a muchos de nosotras y nosotros, cuando nos diagnosticaron, nos dijeron que íbamos a poder hacer algunas cosas y otras no. Nos dijeron que, de hecho yo tengo un amigo con Stargardt mexicano, y a él en su momento creo que tenía, no sé, 8 o 9 años, Leonardo. Sí, 8 o 9. Una cosa así. El oftalmólogo en su momento lo mandó a aprender un oficio. Porque no iba a poder estudiar, porque no se iba a poder dedicar a nada más que eso.
Y bueno, hoy por hoy Leonardo se está por recibir de la carrera de abogacía en México, ¿no? Y está está trabajando en un estudio de abogacía allá. Con lo cual, evidentemente, no era verdad. Pero más allá de eso, es una situación que suele darse en el ámbito de la salud. Y esto no implica que estamos diciendo que los profesionales de la salud, digamos, son negativos o que no deberían tener injerencia en nada. Por supuesto, en el ámbito de la salud y la rehabilitación, claro que sí. Lo que pasa es que hay un posicionamiento, hay una construcción que lleva el déficit médico, de índole médica, al completo de la vida de la persona. Entonces vamos a pasar al siguiente modelo, que es el que vamos a llamar el modelo social de la discapacidad. Como habrán visto, era el modelo médico hegemónico, hablamos de integración, y en el nuevo modelo hablamos de inclusión. En el modelo antiguo hablamos de integración porque la integración se define como el esfuerzo que hace la persona que tiene un déficit médico para ser incorporada en la sociedad, ¿sí? Es decir, yo debo sobreadaptarme a esa sociedad que Alejandra Antacle al principio dijo que está hecha para videntes, ¿sí? Yo debo sobreadaptarme, y en el caso de que no me adapte a esa situación a través de mi esfuerzo, quedo nuevamente por fuera. Por supuesto. Estas son concepciones sociales que están corriendo, digamos, y de hecho, si bien el nuevo modelo, una persona acá me dijo, sigue pasando. Así que por eso contesto eso. Efectivamente, son concepciones que coexisten, y de hecho hay una concepción más antigua que también sigue existiendo. Pero bueno, en este modelo social de la discapacidad, la concepción de la discapacidad va a cambiar. Vamos a decir lo siguiente, que si bien la persona tiene un déficit de índole médico, ese déficit, ¿sí?, es parte de la diversidad humana. ¿En qué sentido? Antes era una alteración que necesariamente debía corregirse y tenía la promesa de que cuando se curara iba a poder participar en los mismos espacios que los demás. Ahora, en el modelo social, nosotros vamos a entender que tener un déficit médico es parte de la diversidad humana. Y eso implica sacarle una connotación a la discapacidad de índole de problemática, de aquello que le impide integrarse en el resto de la sociedad. ¿Sí? Vamos a decir, por supuesto, si tiene acceso a la salud y a la rehabilitación, buenísimo. ¿Y si no? Esa es la cuestión. ¿Y si no tiene una posibilidad de cura? ¿Qué pasa? Entonces, eso es lo que nosotros y nosotras vamos a decir, que efectivamente es parte de la diversidad humana y que en eso no habría problemática entonces en su existencia. Pero la exclusión sigue pasando, con lo cual la exclusión social la vamos a entender ahora por factores sociales y no por factores individuales médicos. Es decir, yo no estoy incluida en la sociedad porque es una sociedad hecha para videntes, no por el hecho de tener baja visión o ceguera. ¿Sí? Es decir, que ahora vamos a poder entender, ¿sí?, que hay factores de la sociedad como la discriminación, como barreras de estilo arquitectónico, ¿sí?, como barreras de tipo comunicacional, que ahora las vamos a ver, ¿sí?, que son las que generan mi exclusión social. De hecho, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que seguramente Hernán va a mencionar mejor después, pero que es un tratado internacional de derechos humanos que nos ampara y que no por nada es tan reciente históricamente, porque recién sale en el año 2006, va a definir a la discapacidad como un concepto que evoluciona, es decir, que va a decir que ella misma está reconociendo que es una construcción social y que la definición que nos va a dar es la que más se adecúa a nuestro contexto actual. Pero eso no implica que en un contexto más inclusivo hacia las personas con discapacidad no podamos repensarla. Bien, entonces luego va a definirla de la siguiente manera. La discapacidad se va a dar en la interacción de una persona con una deficiencia médica y las barreras a la actitud y al entorno que limitan su plena participación en igualdad de condiciones con las demás. Siendo estas últimas, las barreras, las que limitan el ejercicio de un derecho y no la deficiencia médica.
¿Qué significa? Que yo no tengo discapacidad todo el tiempo. Yo estoy en situación de discapacidad cuando hay algo del contexto que hace que yo no esté en igualdad de oportunidades con las demás personas. Pero si modificamos esa situación, ¿sí?, yo dejo de tener discapacidad. ¿Tengo baja visión? Sí, sigo teniendo baja visión, pero como ya dijimos, eso no sería problemático porque es parte de la diversidad humana. ¿Sí? Entonces, de hecho, podemos distinguir y decir por primera vez que la discapacidad es una situación y no un estado como antes. Yo antes tenía discapacidad ¿hasta cuándo? Hasta que me curara o me rehabilitara según el estándar de normalidad. Hoy por hoy tengo discapacidad cuando tengo que elegir en mi billetera los billetes y la moneda argentina no está preparada para nosotras y nosotros. Si lo estuviera, yo eso lo manejaría con muchísima más independencia. Tengo discapacidad cuando tengo que tomar un colectivo y no puedo pararlo porque no tenemos paradas accesibles con, digamos, los dispositivos necesarios para poder parar el colectivo de manera más sencilla, que en otros países existen, ¿sí? Como por ejemplo, que son unos botones donde uno toca, están obviamente escritos en macrotipo, en letra grande, y en braille, uno toca y se prende la luz de ese colectivo, con lo cual el chofer ya sabe que ahí tiene que parar. Y ahí lo haría con muchísima más autonomía. Entonces, cuando yo hablo de discapacidad, hablo de un derecho vulnerado. Hablo de una situación en la que a mí me pone el contexto, no mi deficiencia médica. ¿Sí? Y por eso sostenemos la palabra discapacidad, porque la modificamos hacia adentro. Pero seguimos considerando que somos un colectivo que estamos en situación de desventaja frente a otros colectivos. ¿Sí? Y por eso nos indica una manera de trabajo. Si por más de un siglo en el modelo médico hegemónico la única enfoque de trabajo era sobre mi cuerpo, ¿sí?, sobre la rehabilitación y sobre la cura, hoy el modelo, el enfoque de trabajo es sobre el contexto, sobre esas barreras del entorno, ¿sí? Y esas barreras son de distinto tipo, barreras arquitectónicas como las escaleras, los desniveles, ¿sí?, no salvados por rampa, por ejemplo, las barreras comunicacionales, que son las que en mayor medida nos van a dificultar a nosotras y a nosotros, ¿no? Digamos, en una situación escolar, si a mí no me entregan el examen en letra grande o el material de estudio en letra grande o, digamos, a través de la computadora con un software lector de pantalla, ¿sí?, yo estoy en situación de desventaja con el resto de mis compañeras y compañeros. Por otra parte, por último, nos vamos a encontrar con las barreras de tipo social y actitudinal, que son las barreras de los preconceptos, los prejuicios. Aquello que yo considero que la persona no va a poder por el hecho de tener determinada discapacidad. Aquello de mi propio prejuicio, ¿sí?, respecto de este tema. La discriminación, el hecho de no considerar que es parte de su derecho, por ejemplo, a la educación, tener ese material. No es buena voluntad. Si yo estoy del lado de la institución educativa, eso lo debo garantizar. No es una situación que yo lo hago por bondad. ¿Sí? Con lo cual, ahora sí podemos hablar de inclusión. Y la inclusión va a ser entonces un proceso tendiente a eliminar las barreras del entorno. Si yo no elimino esas barreras, puedo garantizar el acceso de la persona a ese espacio, pero no es verdad que está incluida. Puedo dejarla que curse en esa escuela, pero si no modifico mis prácticas docentes, no brindo materiales adaptados, ¿sí?, no es verdad que está incluida y no es verdad que su derecho está garantizado. Bien. Bueno, quería tomarme un poquito de tiempo para ver esta temática, porque podemos hablar de autonomía de manera general, pero lo que sucede es que si no nos preguntamos nosotros, ¿cuál es mi concepción sobre la discapacidad? ¿Y cuál es mi concepción específica sobre aquello que puedo, no puedo, o la que tiene mi entorno sobre mí? Difícilmente
lleguemos a buen puerto. El año pasado di una charla específica sobre certificado de discapacidad, cómo se saca, qué derechos, qué beneficios otorga, etc. Y hablando con distintas personas de la asociación a lo largo del tiempo decían, no, bueno, es verdad, eso es buenísimo, pero yo todavía no lo saqué porque, ¿no? Entonces, efectivamente, si no rompemos con nuestra propia concepción sobre la temática, no nos identificamos con un colectivo que debe luchar por sus derechos, nos vamos a quedar en esta situación. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención, igual yo pertenecía a eso, al inicio de esta asociación. Yo me acuerdo que decía mucho que esta era una asociación de disimuladores profesionales. En el sentido de que todos tendíamos a disimular la baja visión, ¿no? Me acuerdo una charla muy al principio, que estábamos algunos de la comisión directiva todavía, que decíamos que nos parecía hermoso decir en cualquier negocio, cualquier local, cuando teníamos que firmar algo, un ticket, digamos, de la tarjeta, que decíamos, no, es que hoy me olvidé los anteojos, ¿no? Y eso nos parecía fantástico en ese momento. Pero bueno, porque estamos acostumbrados a esta situación, o también recuerdo historias, ¿no? Donde, no me pasó a mí en particular, pero sí de alguno de las chicas o de los chicos del grupo inicial, que por ahí iban a ver una película en francés y no le decían a sus amigos que no veían los subtitulados. Entonces cuando volvían y no habían entendido nada de la película, ¿no? Y es una situación justamente de la vergüenza que causa esa concepción de normalidad y anormalidad, que tenemos que romper, porque por otra parte estamos en un momento histórico en el que la concepción de la normalidad es problemática para cualquier colectivo. Digamos, la construcción de la normalidad deja fuera a cualquier colectivo al que se ponga de ese lado. Hablemos de las mujeres, hablemos de diversidad sexual, digamos, la concepción de normalidad en sí misma es un problema. Así que ahora sí vamos a poder hablar de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, más allá de que seguramente Hernán lo diga, que es nuestro principal amparo legal, porque es un tratado internacional de derechos humanos que habla sobre esta temática y que da la definición de la discapacidad que yo comenté hace un rato, que separa específicamente sobre el modelo social y que justamente, bueno, nuestro país tiene jerarquía constitucional. Es decir, que no podemos pedir mayor amparo que eso, si está anexada a la Constitución argentina. Y entre ellos hay algunos artículos interesantes, digamos, que nos pueden interesar, como es el artículo 2, destinado a definiciones, que define, por ejemplo, qué implica discriminación, ¿sí? Que va a ser cualquier restricción de derecho por motivo de discapacidad, sea deliberada o no, ¿sí? Ajustes razonables, que son los apoyos que una persona va a poder requerir. ¿Sí? Diseño universal, que es decir, el diseño de cualquier espacio, entorno, producto y servicio para que sea utilizado por el completo de la sociedad, no solamente para personas con discapacidad. El artículo 9, referido a accesibilidad, que el Estado debe garantizar accesibilidad. El artículo 12, con igual reconocimiento ante la ley, que implica, por ejemplo, qué sucede con nuestra posibilidad de, digo, en particular en nuestro colectivo, específicamente, cuando tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Y de repente esa situación se dificulta porque no tenemos barreras en el cuarto oscuro. El artículo 24, destinado a educación, el artículo 27, destinado a trabajo, ¿sí? Bien, y ahora sí nos adentramos rápidamente en la temática de la autonomía. Habitualmente no solemos pensar que autonomía e independencia son definiciones distintas, pero lo son, ¿sí? La independencia tiene que ver con las tareas que podemos realizar por nosotros y nosotras mismas, ¿sí? Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, si podemos o no llenar un formulario, ¿sí? Si podemos o no distinguir entre el cartel de un remedio, tomar un colectivo, etc. En cambio, la autonomía tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, que no esté afectada la decisión sobre mi proyecto de vida, que yo tome decisiones y mi conducta sea autorregulada en función a eso, ¿sí? Y que de hecho tome los riesgos de mi propia conducta.
Habitualmente, y uno podría pensar a priori que en la discapacidad visual la autonomía no está vulnerada, pero la verdad que sí está vulnerada muchas veces. Porque hay un montón de cuestiones, y que lo menciono particularmente porque encuentro que es una temática particular en esta asociación, de la independencia, que al no estar resueltas, y cuando se podrían resolver, implican la no garantía de la autonomía de la persona. Habitualmente todos nosotros y nosotras solemos tener apoyos familiares, ¿no? Nuestros entornos familiares son los que resultan nuestros apoyos inmediatos. Y eso es un problema, porque de repente toman decisiones por nosotros, por más mínimas que sean. Si yo no me cocino, no decido ni a qué hora como ni qué como. Dependo de un tercero, ¿no? Si yo no hago ciertas compras, dependo de un tercero o tercera para eso. Y además esto está confundido habitualmente. Por ejemplo, cuento un ejemplo de mi vida cotidiana el otro día. Yo me tenía que anotar en un club. Sí, temblá. ¿Qué habré hecho? Me tenía que anotar en un club y tenía que... me estaba anotando en un club y tenía que llenar toda una planilla que me había llevado a casa para llenar. ¿Cómo? Poniendo el magnificador todo bien, pero cuando sacaba el magnificador no sabía ni dónde escribir. Entonces le digo, bueno, esa cuestión de la independencia yo no la podía resolver, con lo cual le dije a mi mamá que me la completara por mí. ¿Qué hizo? De repente estaba escribiendo sola. No, pero es mi formulario. Y yo sé que tiene que ir ahí. ¿Sí? Entonces, efectivamente, a veces en la cotidianidad, en el afán de ayudar y no apoyar, porque el apoyo da independencia y da autonomía, la ayuda quita, la ayuda es asistencialista. Entonces, en el afán de ayudar a veces, quitamos autonomía del otro o de la otra. Y ahí es donde surgen los problemas. Por otra parte, acá se juega nuestra representación sobre la discapacidad y nuestra representación sobre la imposibilidad, ¿no? Entonces hay entornos de repente que se vuelven sumamente sobreprotectores justamente por esto. Porque si va solo se puede caer y se puede lastimar, porque si va solo o sola le pueden dar mal el cambio, ¿no? Se puede perder, puede no encontrar las cosas. Y acá voy a apelar a una frase de una persona ciega que dio una charla hace un tiempo en una jornada de vida independiente de Copis, que se llama Jorge Colmenares, que es antropólogo, es colombiano y es una persona ciega, y dice que la autonomía de la persona con discapacidad se mide en función a la cantidad de veces que se rompió la cabeza. Y es real. Porque en la medida que tenemos entornos sobreprotectores y no nos rompemos la cabeza, no adquirimos aptitudes para la vida independiente. En la medida que nos sirven agua, nos sirven el plato, nos alcanzan todo, nos acompañan a todos los lugares, nos quitan autonomía y nos quitan independencia. Sin quererlo, por supuesto, siempre es con afecto. Con afecto y con buena intención, pero en realidad eso termina siendo perjudicial. ¿Sí? Y ahí entonces hay que cuestionar dos cuestiones. Primero, el concepto de la imposibilidad y de la discapacidad que tiene mi entorno, y por otro lado, el concepto de imposibilidad y de discapacidad que tengo yo. Si yo estoy en una actitud pasiva respecto de esto, me voy a quedar en ese lugar de comodidad. Probablemente si yo tengo más herramientas o puedo discutir eso, ¿sí? Me rebele un poco contra esa sobreprotección por más buena intención que tenga. ¿Sí? Así que efectivamente acá implica también un trabajo específico nuestro, ¿sí? En relación a derechos, en relación a exigir la inclusión, en relación a exigir la eliminación de las barreras, ¿sí? Y en relación a nuestra propia vida. Obviamente, personas menos autónomas y menos independientes dejan de lado sus proyectos de vida. Cuando nosotros y nosotras, en el modelo social de la discapacidad, entendemos que la garantía de nuestros derechos es ahora,
no es cuando me cure. Yo tengo que estudiar la carrera que yo quiero ahora, no cuando me mejore. ¿Sí? Tengo que trabajar y desarrollarme profesionalmente ahora. Si quiero y lo elijo tener una familia, lo voy a hacer ahora, no cuando me cure. ¿Sí? Así que en ese sentido, es importante primero cuestionarse la concepción de autonomía que tenemos, o sea, o nuestro grado de autonomía, cuestionar y empezar a analizar qué pasa con nuestros contextos, ¿sí? Y ahora sí, digamos, vamos a poder avanzar un poco en distintas cuestiones de la temática, digamos, de la habilitación y de la rehabilitación para esa autonomía. Refiero a una cuestión que también es personal, muy autorreferencial, perdón. Pero bueno, me pasó en primera persona por ser persona con discapacidad desde chica. Que uno se enfrenta a los miedos, ¿no?, que tiene el otro. Me acuerdo, por ejemplo, mi mamá, cuando yo tenía 12, 13, que empezaba a caminar sola por Ballester, yo vivo en Ballester, hay una barrera en Ballester. Entonces tenía que, obviamente, cruzar del otro lado. Hay un cruce a pie y hay un cruce por túnel. Y ella estaba, pero obsesionada con que yo no cruzara la barrera a pie, que me desviara las 5 cuadras para cruzar por el túnel. Y yo decía, ¿pero qué se cree, que no veo el tren? ¿No? Obviamente tenía 12 años, no le contestaba así, entonces le decía que sí y después cruzaba por la barrera. Pero, digamos, creo que está claro eso. pero bueno, tiene que ver con, obviamente, y hoy pensándolo y pudiendo explicárselo mucho mejor, efectivamente yo veo si viene el tren, en mi caso particular. Yo tengo Stargardt, tengo, digamos, baja visión central, con lo cual el tren no me implica ninguna problemática en sí misma. Pero evidentemente, bueno, tenía que ver con su representación de cómo yo veía y de lo que yo no podía hacer, no con lo que realmente estaba pasando. ¿Se comprende? Si no lo veías, igual lo podías escuchar. Además, ¿no? Pero digamos, además en particular, en este caso, era una situación que ni siquiera me afectaba, ¿sí? Pero ella tenía esa representación de que yo no iba a poder hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí está donde nosotros y nosotras nos tenemos que cuestionar esas representaciones que nosotros tenemos y por otra parte buscar cuáles son las alternativas, no quedarnos en la imposibilidad si es lo que consideramos, sino empezar a buscar cuáles son las alternativas que existen. Bueno, ahora vamos a hablar de habilitación y rehabilitación. En pantalla hay algunos lugares que hacen habilitación y rehabilitación. Bueno, acá hay algunos centros, como por ejemplo Grupo CRE, como por ejemplo ASAC, ¿sí? Como por ejemplo el Instituto de la Visión, que lo encontré hace poquito preparando esta presentación, ¿sí? E inclusive esos 3 que dije primero son de índole privada, pero la obra social los debe cubrir. Y el último, el tercero, queda en Vicente López, es el Instituto Viñone y es público, ¿sí? De todas formas, seguramente haya muchos más. Sí, les digo aquellos que encontré rápidamente, y seguramente también haya profesionales de manera individual que la trabajen, rehabilitadores visuales, por ejemplo, terapistas ocupacionales. La rehabilitación visual suena algo más como de índole del palo de la salud, pero en realidad la verdad es que es un abordaje que tiende a la habilitación de la persona. Es un abordaje que tiende a que la persona utilice la computadora con los software adecuados, ya sea de magnificación o de lectura, que tiende a resolver la situación de la utilización del celular, ¿sí? A la adquisición de apoyos, ¿sí? de productos específicos que a mí me pueden llegar a servir, a viajar solos o solas en transporte público, a movernos por la calle o inclusive por nuestra casa, a realizar actividades de la vida diaria como cocinar, como lavar, etcétera, ¿sí? Entonces, en realidad esto es algo fundamental para este colectivo y que yo por lo menos vengo viendo que, este es mi análisis y mi opinión, que es muy poco común en nuestra asociación. Cuando en realidad es una enorme herramienta, ¿sí?
Y es una herramienta que nos va a habilitar a conocer además más herramientas que son específicas para nosotros y nosotras, porque además acá hay una gran variedad. Dentro de la baja visión vemos todos distinto, pero además después cada uno de nosotros y nosotras tiene distintas preferencias, distintos intereses, está en distintos momentos de la vida, entonces requiere distintos apoyos, ¿sí? Con lo cual necesitamos pasar por ese proceso para realmente habilitarnos y no estar dependiendo constantemente, ¿sí?, de otra persona. Otra de las cuestiones que vimos al principio que hacían a la autonomía es los apoyos. Hace un rato dije que apoyo está destinado a darle autonomía e independencia a la persona y la ayuda está destinada a ser asistencialista. ¿Sí? ¿Qué vamos a entender por apoyo entonces? Apoyo va a ser cualquier cosa prácticamente. Un apoyo va a ser un producto, ¿sí?, como puede ser un magnificador o el Orcam que lo estuvieron viendo afuera. Un apoyo puede ser algo no tecnológico, como el hecho de escribir con marcador negro grueso en vez de escribir con virome. Un apoyo puede ser una persona, como es la maestra integradora, ¿sí?, o como puede ser un apoyo de un asistente para la vida independiente en la casa o en otros espacios. La gente. Un apoyo puede ser un recurso o una estrategia. Yo, por ejemplo, en mi casa separo mis remedios de los remedios del resto de la población familiar. En un estante están los míos y en los demás estantes está todo lo demás. Eso implica que a mí me permite llegar mucho más sencillamente a los medicamentos que son míos, ¿sí? Y eso es una estrategia nada más. Ahora, para poder utilizar apoyos, efectivamente, vamos a necesitar estar bien parados desde una concepción de la autonomía y de la discapacidad desde el modelo social. Porque si yo siento vergüenza de utilizar un apoyo, porque siento que eso me pone del lado de la anormalidad, me quedo en una situación de dependencia. No lo utilizo y por ende me quedo en una situación de dependencia. También me sucedió acá en la asociación que una vez una familia estaba con un chico de 12 años que necesitaba empezar a usar bastón para movilizarse. Cuando nos íbamos a juntar, cuando llega este chico de 12 años tomado del brazo del padre y el chico prácticamente, el padre lo sentó en la silla y así quedó hasta que lo volvió a buscar para ir a otro lado. Entonces yo en ese momento le sugerí hacer orientación y movilidad en la rehabilitación y ver el uso de un bastón para movilizarse solos. Y en ese momento el papá a mí me dijo, no, pero yo no lo veo usando bastón, para mí yo lo puedo acompañar y está bien. Y yo en ese momento le pregunté, bueno, ahora tiene 12, supongamos que el año que viene con 13 empiece a salir a comer. ¿No vieron cuando uno sale de la escuela y va a comer a la esquina un pancho o al McDonald's, esas cosas, ¿no? Con sus compañeros. Cuando él tenga que salir con sus compañeros y compañeras de la escuela a hacer esas actividades, ¿qué es preferible? ¿Que use bastón o que esté acompañado por vos en esa ocasión? ¿Qué le va a generar más problemática? Efectivamente, esa situación de dependencia que además no es acorde a la edad. Siempre cuando pensamos en la autonomía de la persona, pensamos en una situación acorde a la edad. Y obviamente en la adolescencia no iba a estar para nada bueno que estuviera con el papá del brazo para todos lados, ¿verdad? Entonces efectivamente a veces ese rechazo también lo tiene el entorno y genera ese rechazo al apoyo. Pero el apoyo solamente me da independencia y me da autonomía. ¿Sí? Y tengo que estar bien yo parado y parada desde esta posición, ¿sí?, de pensar la autonomía desde el modelo social, porque si no, me quedo en esa situación. Bueno, en esta diapositiva hay productos de apoyo y hay distintos productos de apoyo. Hay una máquina de escritura braille, sí, que es para pasar después del punzón y la pizarra, que la máquina de escritura me permite escribir en braille mucho más rápido. Hay un magnificador, que es una lupa electrónica. Hay un bastón verde, ¿sí?
hay un JAWS, que es la caja, está la caja y el CD del JAWS, que es un programa lector de pantalla para usar la computadora. Hay lupas de distintos tipos, ¿sí? Hay un marcador y una libreta con hojas amarillas, ¿sí? Que eso me resalta el contraste. Y bueno, digamos, dentro de la variedad de productos de apoyo hay una inmensidad. Justo hoy Matías Acerbi habló de varios de ellos, porque de hecho tenemos cada vez más aplicaciones para usar con nuestros celulares y tablets, pero también tenemos cada vez más productos de apoyo. Yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo recién, hace un ratito, probé el Orcam, el nuevo, y es espectacular. Es un producto de apoyo que a mí me permite circular por cualquier lado y me va leyendo, ¿sí? Hay magnificadores que leen, que hasta hace 2 años eso no existía, con lo cual esto está cambiando muy velozmente, ¿sí? Entonces, y nosotros tenemos que ir probando cuál es el que mejor nos va. Tenemos que estar habilitarnos, ¿sí? A nosotros y a nosotras a ir a los espacios donde se ofrecen estas cuestiones para probarnos y para decidir, ¿no? Porque además los apoyos están siempre en relación al momento de la vida de la persona. Uno siempre suele tender a pensar que el apoyo tiene que ver con la discapacidad de la persona, pero en realidad los apoyos se definen más por el contexto que por el déficit que la persona tiene. Imagínense que una persona ciega en nivel inicial, en jardín de infantes, no necesita para nada una máquina de escritura braille, básicamente porque no se le pide que lea y escriba. En nivel primario probablemente empiece a usar el punzón y la pizarra, ¿sí? Para fines del nivel primario use la máquina de escritura braille y probablemente ya para nivel medio use mucho más la computadora y tipee ahí con lectores de pantalla. Entonces, efectivamente, la discapacidad de la persona es la misma. Lo que cambió fueron las exigencias del contexto y los factores del contexto, ¿sí? Con lo cual siempre va a estar pensado en función de ese entorno. En pantalla está el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destinado a educación, que dice justamente que el derecho a la educación de una persona con discapacidad implica necesariamente un sistema educativo común e inclusivo, y en todos los niveles. Y este sistema debe contar con no discriminación e igualdad de oportunidades, con accesibilidad, es decir, que a mí mi entorno elimine las barreras, y por otro lado, apoyos. Los apoyos que cada persona requiere de manera singular. Y esto a nosotros nos da un marco de exigibilidad de estas cuestiones en cualquier institución educativa. Por otra parte, en función empleo, tenemos, digamos, en la pantalla, tienen varias bolsas de trabajo. En general, las que coloqué ahora son bolsas de trabajo específicas para personas con discapacidad, que facilitan enormemente el acceso al trabajo. Es verdad que nosotros hoy necesitamos una medida de discriminación positiva como esta, porque teniendo una sociedad en la que sobreabunda el modelo médico hegemónico, no se nos garantiza la igualdad a la hora de acceder a un trabajo. Entonces requerimos de estas medidas, que esperamos que en algún momento no las requeramos más, ¿sí? Pero bueno, acá también quería hacer referencia a una pequeña cosita, que es que yo trabajo en COPIDIS, en la Comisión de Discapacidad del Gobierno de la Ciudad, que tiene su bolsa de trabajo, y si bien no trabajo en la bolsa de trabajo, estoy muy pegada, entonces suelo articular mucho con ellos. Y es enormemente notable cómo el colectivo de personas con baja visión no conoce sus apoyos, porque vienen a las entrevistas de trabajo y, por ejemplo, hay un compañero mío que es terapeuta ocupacional y siempre me cuenta y me dice, yo no puedo creer, que vienen personas con baja visión y le dicen, bueno, te imprimo el formulario en el tamaño que vos necesitás. ¿Qué tamaño es? Y la persona dice, no sé. Si nosotros y nosotras no sabemos cuáles son los apoyos que necesitamos, no podemos pedirle al entorno que los conozca. Si no sabemos con qué magnificador sí me habilito a hacer una tarea, no puedo estar en una búsqueda laboral, porque mi entorno laboral no me va a dar esa información. ¿Sí? Entonces empieza mi compañero a imprimir, como decimos ahora, en distintos tamaños a que la persona pruebe. Pero no es una situación que deba darse. Una persona que está en una búsqueda laboral está activa y es consciente de su autonomía, de su independencia y debe conocer sus apoyos. Con lo cual debo hacer todo un proceso previo. ¿Sí?
Bueno, en pantalla ahora tienen 3 bolsas de trabajo que son estatales. COPIDIS, que refiere a personas con discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, los CECLAS, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Y una bolsa nacional que se reactivó hace poco, del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que tiene una oficina de empleo para personas con discapacidad. Y en la siguiente diapositiva tienen bolsas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil o de empresas, ¿sí? El programa FAICA o el programa Ágora de FAICA, que es una federación de organizaciones de discapacidad visual. AMIA, la mutual AMIA, tiene también una bolsa de trabajo. Y después hay algunos espacios privados como Manpower Group, que es una consultora de recursos humanos, y el programa Sin Barreras de la empresa Accenture. Así que bueno, y ya estamos.